Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy estaremos hablando acerca de unos operadores en SQL Server. Estos serán pivot y unpivot. ¿Cuál es el comportamiento de estos operadores y para qué nos sirven? Estos operadores nos sirven para poder transformar los datos en SQL Server y poder llevarlos de una mejor forma hacia nuestra herramienta favorita de análisis y visualización llamada Power BI. Primero es entender el concepto de estos operadores. ¿Cuál es el comportamiento de pivot? Pivot convierte filas en columnas y el operador unpivot convierte columnas en filas. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos a SQL Server y también a Power BI. Bien, ya en SQL Server vamos a plantearnos un primer caso aplicado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos saber la cantidad de transacciones o la cantidad de productos vendidos por cada categoría? Así que vamos a evaluar el comportamiento de nuestro modelo de datos en SQL Server. Vamos a evaluar la cantidad de productos vendidos por cada categoría. Cantidad de productos vendidos por categoría. Para este ejemplo vamos a trabajar con la tabla transaccional sales, con la tabla de productos, con la tabla de subcategoría y la tabla de categorías. Son las 4 tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Así que vamos a relacionar estas tablas para poder llegar a la cantidad de productos vendidos por categoría. Un select asterisco from de la tabla sales, que es la tabla de ventas. Y esta tabla la vamos a relacionar con la tabla de productos, la tabla de subcategorías y la tabla de categorías. Vamos a colocarle un alias S para poder llamarla de una mejor forma. Inner join con la tabla product y vamos a llamarla P. Esta se va a relacionar con la tabla de sales. On s.product key, que es igual a un p.product key. Luego vamos a relacionarla con subcategoría. Copiamos el inner join y acá vamos a digitar un product subcategory. Lo llamaremos ps on, donde p.product subcategory es igual a ps.product subcategory key. Luego relacionaremos también con la tabla de categorías. Un inner join de product category la llamaremos pc on, donde el product subcategory, product category key, es igual a un pc.product category key. De esa manera estamos relacionando la tabla transaccional con la tabla de categorías. Ahora, aquí es importante analizar qué es lo que nosotros necesitamos mostrar. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es poder saber la cantidad de productos vendidos por categoría. Así que vamos a evaluar qué campos necesitamos mostrar. Así que vamos a borrar este asterisco y vamos a mostrar, por ejemplo, el campo de fecha de la tabla transaccional s.dayKey. La llamaremos año, coma. Vamos a mostrar la categoría de productos, en este caso pc.category name. ¿Qué más necesitamos saber? La cantidad de productos vendidos. Entonces, coma, y vamos a contar la cantidad de transacciones. Vamos a utilizar un count de qué campo o qué tabla. De la tabla transaccional sales, punto, y vamos a utilizar el campo product key y lo llamaremos cantidad
ventas categoría. Cantidad, ventas, categoría. De esta manera vamos a poder saber la cantidad de productos vendidos. Pero cuando nosotros utilizamos funciones de agregación, es importante que éstas trabajen siempre con un group by. Así que vamos a agruparlas. Un group by. ¿De qué campo? Del campo S punto de key, coma, del campo PC punto product category name y también del campo product key, coma, S punto product key. De esa manera nosotros podemos ya saber la cantidad de productos vendidos por cada categoría. Ejecutamos la consulta y aquí podemos saber la cantidad de productos por cada categoría. Aquí podemos identificar que la cantidad de filas que nos muestra esta consulta es demasiada para poder brindárselas al usuario final. Muchas veces el usuario final solamente necesita los valores resumidos, no a este nivel de detalle, donde estamos evaluando el comportamiento de ventas por año, por mes y por día. Así que vamos a resumir de una mejor forma esta información para que el usuario final no cargue todo este volumen de información en Power BI. ¿De qué manera nosotros podríamos resumir esta información? Tal vez el usuario final solamente necesite evaluar la cantidad de productos vendidos por categoría y por año. Así que vamos a obtener solamente el año del campo de fecha. Vamos a utilizar la función datePar, abrimos paréntesis y vamos a obtener solamente el año. Year, coma, de nuestro campo y cerramos el paréntesis. Vamos a copiar y vamos a colocarlo en el group by. De esta manera nosotros podríamos reducir de una mejor forma la cantidad de filas que nos está generando la consulta. Vamos a ejecutarla, ejecutamos y podemos identificar que se ha reducido de forma considerable. Esta podría ser una opción para poder nosotros entregar la información, pero siempre hay que fijarnos en el resultado final, qué es lo que realmente necesita el usuario final. Aquí nosotros podríamos crear una vista y poder entregarle la información de esa manera, que en mi opinión sería totalmente funcional. Vamos a crear la vista. Create or alter view y vamos a llamarla vista ventas categoría. Vista ventas categoría. Haz y toda la consulta que estamos trabajando. Ejecutamos. Se crea la vista, vamos a Views y aquí tenemos la vista de la cantidad de transacciones por categoría. Ya con esta vista, nosotros podríamos conectarnos a Power BI y poder llevar esta información y trabajarla para algún análisis que nosotros estemos necesitando. Así que vamos a Power BI. Ya en Power BI nos vamos a conectar a la vista. Vamos a obtener datos, vamos a decirle SQL Server, nos pide el nombre del servidor, copiamos el nombre del servidor, nos pide el nombre de la base de datos, en este caso estamos trabajando con la base de datos Contoso, pegamos y le picamos en aceptar. Nos reconoce la base de datos y también nos reconoce la vista. Seleccionamos la vista y cargamos. De esta manera hemos cargado la información que el usuario necesita, la cantidad de productos vendidos por categoría. Podríamos ir a la vista de informe y agregar una matriz y en función a esta matriz agregar en filas la categoría, en columnas el año y en valores la cantidad. De esta manera nosotros podemos saber la cantidad de productos vendidos que maneja cada categoría. Esta, por ejemplo, es una opción funcional de poder trabajar, pero
hay ocasiones en las cuales el usuario final necesita solamente este resumen que estamos viendo en Power BI. Si bien es cierto, nosotros hemos cargado 4000 filas, pero el usuario final puede necesitar solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, nada más. Es lo que pueda necesitar el usuario final. Así que cuando nosotros necesitemos este tipo de transformación dentro de un motor de base de datos, es ahí donde vamos a utilizar los operadores pivot o unpivot. Así que vamos a SQL Server. Y aquí, ¿de qué manera nosotros podríamos utilizar estos operadores? Para poder trabajar con estos operadores de pivot y unpivot, es importante saber su concepto. Estos operadores no trabajan con funciones de agregación dentro de la consulta y por ende tampoco estaría habilitado el group by. Así que vamos a comentar estas líneas para poder utilizar los operadores pivot o unpivot. Bien, vamos a comentar el count y comentamos el group by. Vamos a colocar el sProductKey en una fila para poder llamarlo. De esa manera. La sintaxis nos quedaría de esa manera. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar toda esta sintaxis dentro de una tabla virtual. Utilizaremos la función with y la llamaremos ventas por categoría. De esa manera. As y toda esta sintaxis. Colocamos paréntesis, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Ahora vamos a llamar a la tabla. Select asterisco from ventas por categoría. Copiamos y pegamos. Una vez que tenemos la tabla, vamos a utilizar el operador pivot. Y aquí vamos a contar la cantidad ventas categoría. Este campo que tenemos acá lo vamos a contar en el pivot. Cantidad ventas categoría. Cerramos ¿por qué campo? Por el campo año. El campo que tenemos en esta primera línea. El campo año, un in. Abrimos llaves. Colocamos el año 2018, que son los años en los cuales tenemos data. Y cerramos. 2018, coma. Vamos a copiar. 2019, coma. Y 2020. Estos son los años en los cuales nosotros tenemos data dentro de nuestra base. Cerramos el in y cerramos el pivot. Y vamos a llamar a esta tabla pivot table. As pivot table. Y aquí podemos ejecutar esta consulta. Si nos damos cuenta, tenemos un resultado muy parecido al que tenemos en Power BI. Esta es la forma de poder nosotros transformar los datos en el propio motor de base de datos. Y este puede ser el resultado a entregar al usuario final. Y nos damos cuenta que hemos reducido la consulta a 6 filas. De esta manera, en la cual nosotros hemos utilizado la función pivot, también podríamos utilizar la función unpivot. Aquí podemos identificar que la función pivot convierte las filas en columnas y la función unpivot convierte las columnas en filas. Para poder conocer el comportamiento de la función unpivot, vamos a utilizarla en la siguiente línea. Unpivot, ¿de qué campo? Del campo cantidad, ventas, categoría. Copiamos, pegamos y le vamos a decir for año, ¿no? Por el campo, y vamos a copiar el in. Y lo colocamos aquí. Y ejecutamos la consulta. Ejecutamos. Y este es el comportamiento o el resultado que nos brinda la función unpivot. Y también se resumen a 18 filas. Aquí tenemos el comportamiento de estas dos funciones.
nos damos cuenta que se ha resumido considerablemente las filas a entregar. Y a esto es lo que nosotros debemos de apuntar. Siempre evaluar el comportamiento final del usuario. ¿Qué es lo que necesita realmente el usuario para de esa manera optimizar de una mejor forma la información que nosotros vamos a brindar? Ese es el objetivo de este ejercicio. Ya toda esta consulta la podríamos colocar dentro de una vista, ¿no? Que ya hemos creado. Entonces podríamos volver a alterar la vista y actualizar los datos en Power BI. Ejecutamos, se actualizó la vista, nos vamos a Power BI y en Power BI vamos a actualizar. Actualizamos y de esta manera podemos identificar que los datos se han resumido de manera considerable. Podríamos mantener esta estructura, ¿no? Que hemos pasado de 4000 filas a solamente 18, teniendo una optimización como resultado. Bien amigos, este es el funcionamiento de los operadores pivot y unpivot dentro de SQL Server. Es importante saber que no siempre es necesario enviar toda la información de manera detallada hacia el usuario final. Es importante saber cuál es el objetivo de esa información con la cual va a trabajar el usuario final y así poder entregarla de una mejor manera, más optimizada y poder evitar ese gran volumen de información a enviar. ¿Ok? Bien chicos, les dejo este pequeño video y espero les sea de utilidad para que puedan mejorar sus sintaxis o informes en Power BI. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao amigos.